Buenos días. Buenos días, Julia. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien, antes de iniciar, o iniciando más bien, a mí me gustaría, no sé, con la venia de la profesora, que ustedes hicieran un taller bien interesante que hicieron sus compañeros del año pasado, y era comparar, o más bien presentar en un taller, en una presentación corta, las características de la respuesta inmune en algunos seres vivos. Yo no sé si la profesora está de acuerdo. Sí, profesor, totalmente de acuerdo. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que el semestre pasado pues eran 9 estudiantes, entonces lo hicieron individual y ahorita tendrían que hacerlo grupal. Y de pronto, como es algo corto, se escogería un integrante del grupo al azar, nosotros lo escogeríamos para que nos presentara la información que haya investigado. Pero entonces yo aquí en el chat voy a ir, o no sé si ustedes pues le pasan el listado. Pues sería hacerlo desde Nidaria, después seguir a platelmintos, después a nematodos, anélidos, después a insectos, después de insectos artrópodos, después de artrópodos moluscos, después hinodermos, urodermos, ¿son nosotros? Sí. Ok. El semestre pasado lo hicimos también, bueno, no sé si... Ajá, lo hicimos para
para camélidos. Eso, vamos a hacerlo entonces en orden para seguir el orden de evolución y dejamos por último los de algunos mamíferos. Claro, los más evolucionados. Sí, seguiríamos entonces después con los que más interés tenemos ahora, por ejemplo, la inmunología en murciélagos, inmunología en el sistema inmune en aves, reptiles, aves, después pasamos a los mamíferos, comenzando con los murciélagos, después pasar a elefantes, no sé, como ya estamos viendo el de los humanos. Exacto. Pues yo pienso que podríamos colgarles información en la plataforma y que desde allí pues ellos vean qué tema les tocó y porque tendríamos que mirar cuántos temas son y dividirlos entonces entre el número de estudiantes para sacar el número de grupos. Eso, cuando nos vamos hasta el final, no importa que no sean los de 3 que están ahora, sino que sean nuevos grupos. Exacto, pueden ser en pareja. Y esos grupos los hacemos al azar, no como ellos los dividieron, sino que le tocó con la más fea, le tocó con la más fea. Que le tocó con la más linda, le tocó con la más linda, o con el más lindo. Exactamente. Entonces, esa información la organizamos, no sé si a ustedes le parece, en el transcurso de hoy, y lo colgamos en la plataforma y ellos desde ahí pueden descargar ya el tema que les toca y con quién les toca para que hagan el contacto. Perfecto, listo. Entonces, monocitos, que eran las células que seguían. Entonces, como vemos, los monocitos son las células que, cuando se observa a microscopio, son las que tienen mayor cambio en la morfología, aun cuando no es multilobulado, como los polimorfos nucleares, el núcleo de los monocitos adoptan una forma que parece ser en herradura o en arriñonada. Su núcleo es oval, pero de acuerdo a cómo quede montado en la placa, así va a ser su observación y por lo tanto, como es una estructura tridimensional, se puede ver con muchas formas al observarlo. Es mucho más grande que los polimorfos nucleares, tiene gránulos, aun cuando no se observen como se observan los de los eosinófilos o los de los basófilos, un Golgi bien desarrollado y abundante en mitocondria. Quiere decir que es una célula que está especializada para transportar moléculas, para secretar moléculas y para también presentar moléculas en la membrana. Y de hecho, cuando un monocito reconoce a un antígeno, lo internaliza y un monocito puede ser una célula presentadora de antígenos. Quiere decir que le puede presentar en MHC2, una célula presentadora de antígeno profesional, le puede presentar los antígenos en la membrana a otro tipo de células que son los linfocitos T, CD4 o ayudadores. Esa es una de las funciones, pero también tiene la función de fagocitar, por eso tiene fagosoma en este fagosoma va a tener estructuras externas que ha internalizado y a este fagosoma se va a unir un lisosoma y se va a formar una estructura que se va a llamar el fagolisosoma. El lisosoma va a contener las enzimas proteolíticas que van a contribuir a la aparición o a la formación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y las mismas enzimas tienen actividades proteolíticas que pueden dañar al microorganismo y convertirlo, las proteínas de este microorganismo, en pequeños péptidos que se van a alojar entonces en MHC2 para ser presentados. La función del monocito es principalmente fagocitar, presentar células y secretar moléculas para contribuir en la respuesta inmune, porque ellos tienen que activar también con las citoquinas que están expulsando a través del Golgi, van a expulsar y necesitan abundante mitocondria porque están cumpliendo muy
muchas funciones de defensa en el organismo. En los tejidos, los monocitos se convierten entonces en macrófagos. Los macrófagos no es nada más que un monocito que estaba en sangre y cuando viaja a los tejidos se diferencia en macrófagos. Tiene la capacidad también de fagocitar y además de fagocitar, de presentar antígenos. Acordémonos que los eosinófilos y los neutrófilos, cuando fagocitan y destruyen, no tienen la función de presentar antígenos a las células ayudadoras de linfocitos T CD4 positivos. Entonces los macrófagos van a tener muchos más pseudópodos, muchas más extensiones en su citoplasma que le va a ayudar a interaccionar mejor con los microorganismos que va a fagocitar y que después va, con la unión de los lisosomas, a convertirse en fagolisosomas. Los gránulos que contienen los monocitos que están en sangre periférica son de dos tipos, incluyen peroxidasa, fosfatasa ácida, arisulfatasa, y eso se parece a los neutrófilos y tienes algunos que son propios de ellos, que son la beta-glucuronidasa, la lisosima y la lipasa. Los macrófagos no contienen en su gránulo peroxidasa. Todas estas enzimas lo que van a ayudar es a contribuir en el proceso de destrucción de los microorganismos. Por lo tanto, son enzimas proteolíticas, enzimas microbicidas. Como observamos entonces, los monocitos son los que muestran la más alta variación morfológica cuando los observamos al microscopio. Aquí observamos un linfocito pequeño con su núcleo redondeado, pero acá de pronto una plaqueta. Vean cómo este monocito se le observa el núcleo en forma tal vez de herradura. Nosotros lo podemos, dependiendo de la ubicación y de la posición que tenga tridimensional con relación al ojo del observador, así va a ser las características del núcleo. Algunos son arreñonados, otros pueden tener vacuolas endocíticas. Aquí observamos, comparamos un monocito, vemos que es mucho más grande que un linfocito. Este linfocito posiblemente ya es un linfocito T activado porque tiene algo de más citoplasma. Es un monocito con granulaciones y con vacuolas que posiblemente ha internalizado alguna sustancia. Monocitos neutrófilos con monocito con núcleo en forma de herradura. Acá tenemos un neutrófilo, un monocito que ha internalizado un glóbulo rojo viejo, ya añoso, que ya está dañado y que va a cumplir el proceso entonces de destrucción. Y también estos antígenos que se generan a partir de la destrucción de las células propias también se presentan en la membrana del monocito, porque estos son los que le dan la información tanto a los linfocitos T CD4 positivos como a los linfocitos T CD8 positivos, que estas son proteínas propias y por lo tanto el monocito no puede ser destruido. Pero si ese monocito es infectado por un virus y se une aquí a un linfocito T CD8 positivo, sí se da la orden de muerte de ese monocito. Los macrófagos, que son los monocitos especializados en tejidos, van a recibir nombres de acuerdo al sitio donde están. Y históricamente lo hemos conocido siempre como lo que está en el cerebro se llama microglia, tiene el nombre de microglia, y son células precursoras que viajan a estos sitios desde cuando se está en la etapa del desarrollo. En los primeros estadios del desarrollo desde el hígado fetal pueden surgir macrófagos que van a alojarse en diferentes sitios y eso es lo que se llaman los macrófagos residentes. Y así tenemos entonces en el cerebro la microglia, en los pulmones tenemos los macrófagos alveolares, en el hígado vamos a tener las células de Kupffer, en sangre vamos a tener los monocitos, en vaso tenemos los macrófagos esplénicos, algunos le llaman las células litorales. En los riñones tenemos los fagocitos mesangiales,
en el hueso los osteoclastos, en el líquido sinovial vamos a tener las células A sinoviales y en la médula ósea que vamos a tener todos los precursores de macrófagos que sabemos que van a incluir a los monocitos. Y en los ganglios linfáticos tenemos también macrófagos. Todos ellos van, los macrófagos, hay unos macrófagos que también primero inician como monocitos y después viajan a los tejidos y se convierten en macrófagos. Esto ha hecho que los investigadores buscaran qué cualidades tenían cada uno de estos tipos de macrófagos, tanto los que ya estaban residentes como los que emigraban a partir de sangre periférica hacia los tejidos. Y eso ha permitido entonces dividir a los macrófagos en diferentes subgrupos. Entonces hay unos macrófagos, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Entonces tenemos que nuevamente, acuérdense que todo esto se basa en expresión de ganglios, de factores de transcripción. Ese monocito puede viajar a todos esos tejidos. A todos los tejidos viaja y de acuerdo a donde esté el tejido, así va a recibir el nombre de macrófago. Los monocitos entonces se van a polarizar en diferentes subpoblaciones. Un monocito puede convertirse por el estímulo de interferón gamma y de lipopolisacáridos bacterianos de bacterias gram negativas, son los que se van a llamar los macrófagos M1. Entonces los macrófagos se pueden dividir en M1 o en M2. Los M1 son los que tienen actividad microbicida, son los que van a cumplir la función de la respuesta inmune, que es la destrucción del microorganismo, producir citoquinas inflamatorias y hacer la estimulación inmune de los linfocitos T ayudadores. Eso es lo que conocemos la activación clásica. Pero recientemente se ha encontrado que los macrófagos también cumplen un papel importante tanto en las inflamaciones de tipo 2, de tipo humoral, como en la muerte de parásitos, pero también en la reposición o el remodelamiento de los tejidos cuando está el proceso inflamatorio. Además de que está el proceso inflamatorio, como contribuyen los macrófagos M2A, hay otro tipo de macrófagos que provienen a partir de la estimulación de los monocitos por interleucina 10 o glucocorticoides, se van a convertir en M2C, que van a contribuir a la inmunorregulación. Entonces, no son destructores ni microbicidas como los M1 clásicos, sino que van a contribuir ya es a la reparación de tejidos. Entonces, muchas veces nosotros no necesitamos los M2 en una infección, sino que necesitamos son los M1. Pero si hay por genética, hay una producción de interleucina 10 o de hormonas glucocorticoides, los macrófagos que se están produciendo van a contribuir más al favorecimiento de la infección y a la destrucción de los microorganismos. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos que los macrófagos son diferentes poblaciones. M1 y el M2A, 2B y 2C. Entonces tenemos uno que son los M1 y tenemos los que son los M2 en forma general. M1 va a cumplir su actividad de microbicida y contribuir a la inflamación, fagocitosis y muerte de muchas bacterias y hongos. En cambio que los M2, ya sea por estímulo de otro tipo de interleucinas, si lo que intervienen son los microbios, sobre todo lipopolisacáridos de interferón gamma, ese monocito se va a ir a M1. Pero si lo que intervienen son lo que llamamos las interleucinas de linfocitos T ayudadores TH2, si es la que interviene y la que estimula este monocito,
el monocito se va a convertir en un macrófago M2. Y ese macrófago M2 va a contribuir a la reparación de tejidos, a la aparición de fibrosis y a efectos antiinflamatorios, dependiendo de cuál sean las moléculas que esté produciendo el macrófago. Y a eso depende entonces si es un tipo de macrófago M2A, M2B o M2C. Así entonces, si lo que produce es interleucina 10 y factor transformante de crecimiento beta, va a tener efectos antiinflamatorios. Ya desde ahora entonces, como tenemos presente que la interleucina 10 y factor transformante de crecimiento beta siempre va a tener efectos antiinflamatorios. Por lo tanto, estas son... Deje de apagar este teléfono, a ver lo que sea. Hay muchos pacientes con COVID que están pidiendo asesorías. Y a uno le toca ser médico. Perdón. Entonces ya nos queda claro que la interleucina 10, de ahora en adelante, si se les pregunta, interleucina 10, factor transformante de crecimiento beta, hacen parte de las interleucinas que tienen efectos antiinflamatorios. Factor transformante de crecimiento beta también puede contribuir a la reparación del tejido y a la fibrosis junto con factores de crecimiento. Entonces, los macrófagos, de acuerdo al sitio donde estén, van a tener funciones específicas. Así, en el cerebro, los macrófagos que se llaman microglia van a contribuir al desarrollo de los circuitos neuronales, lo que se llama la poda sináptica. En el pulmón, los macrófagos alveolares van a eliminar contaminantes y microbios, pero además van a eliminar sustancias surfactantes que no estén usándose. En el hígado, las células de Kupffer sirven para recoger, tomar los glóbulos rojos que ya han pasado el periodo de vida o que ya están viejos. Les pregunto, ¿cuál es la edad media, la vida media de un eritrocito, de un glóbulo rojo? ¿120 días aproximadamente? Aproximadamente 120 días. Bueno, las células de Kupffer no quiere decir que todos los eritrocitos ya tengan alguna marca genética y que a los 120 días se van a morir, porque algunos pueden demorar más. Uno siempre habla en biología de vida media. Vida media, cuando uno dice que los linfocitos T mueren, tienen una vida media, los naïf que no han encontrado el antígeno de 4 semanas, lo que quiere decir que todos van a demorar 4 semanas y que a las 4 semanas ya vienen marcados para morirse exactamente a la hora que le corresponden las 4 semanas después que salieron del timo. Eso tiene hay diferencias. Lo mismo que las células de memoria de un linfocito no quiere decir que va a morir a los 65 años. Algunas pueden morir antes y otras pueden morir después. Eso es lo que se llama su expectancia de vida media. Como decir, la expectancia de vida media del colombiano ahora creo que estamos en 70 años. Pero no quiere decir que todos vamos a demorar a los 70 años, no nos vamos a morir. No, algunos pueden vivir hasta los 99 o hasta los 100. Pero hay muchos que se mueren al nacer y otros que se mueren a los 3 años y a los 4 años. Entonces, cuando se divide todo eso, da una vida media de 70 años de expectancia de vida. En el riñón están los macrófagos renales residentes que van a regular las respuestas inflamatorias antígenos filtrados por sangre. En la piel van a estar las células de Langerhans, que son importantes para la captación de antígenos en la piel y llevar los antígenos a los ganglios linfáticos que están en la zona para que se despierte o se libere la respuesta inmune. Y en el vaso van a estar los macrófagos de pulpa roja, que son los que recogen glóbulos rojos y además sirven para reciclar hierro. En cavidad peritoneal están los macrófagos de cavidad peritoneal que mantienen la producción de inmunoglobulina A por las células B1, por la producción de citoquinas que hacen que el linfocito B cambie o conmute
el tipo de inmunoglobulina de M a A, no a G ni a N. Y en intestino, macrófagos de lámina propia que permiten la inmunidad, porque los microorganismos pueden atravesar la mucosa, tienen que atravesar la mucosa, pero antes de atravesar la mucosa, ellos tienen que entenderse con todos los péptidos antimicrobianos que están en la luz intestinal y tienen que entenderse con toda la microbiota que hay en la pared intestinal. Y como hay una comunicación química entre toda la microbiota que tenemos en las diferentes partes del cuerpo, esa producción de esos químicos es la que hace que la microbiota se mantenga en una población dada y evita el crecimiento de aquellos microorganismos que son patógenos. Por eso es que es malo tomar muchos antibióticos sin orden médico, porque se destruye la microbiota y al haber la microbiota ya los microorganismos patógenos no van a tener esa contención que tienen por el molecular sensing que llaman de la comunicación química que hay entre las bacterias que están o que pertenecen a nuestra microbiota. Si eso se atraviesa el microorganismo, todo eso, pues tiene después que encontrar el epitelio intestinal, y en el epitelio intestinal, el único sitio por donde ellos atraviesan para llegar a la lámina propia es las células M. Las células M se encargan en el intestino de captar a todos esos microorganismos y llevarlos hasta el sitio donde están los macrófagos. Las células M simplemente toman el microorganismo de la luz intestinal y lo llevan a la zona donde están los macrófagos por un proceso que se llama transitosis. No hay pérdida de membrana celular. En los nódulos, en la médula ósea, están los macrófagos de médula ósea, que se van a encargar de mantener un nicho para el desarrollo de las células sanguíneas y eliminar todos aquellos neutrófilos que no estén, que ya estén viejos o que ya hayan muerto. El nódulo linfático, están los macrófagos que están en seno capsular, en una zona específica, en el nódulo linfático, en los centros germinales, cerca de los centros germinales, para presentar el antígeno y atrapar partículas de antígeno. Y en el corazón, macrófago cardíaco, que sirve para eliminar todas las células cardíacas que estén muriendo. Entonces, como ven, en cada órgano estos macrófagos cumplen una función de remodelamiento y que haya una homeostasis en esos sitios. Terminando, esas son las células, todas las células anteriores pertenecerían a lo que llamamos respuesta inmune innata. Las células de la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos. Los linfocitos se conocen como linfocitos T o B en sangre periférica, y los linfocitos T y B van a tener todos las mismas características, de 6 a 9 micrómetros de diámetro, redondeados, un núcleo redondeado o un poco indentado, muy poco granulo porque no tiene citoplasma, pocas mitocondrias porque son linfocitos que no han sido activados. Una vez que el linfocito es activado, por ejemplo, el linfocito B, al ser activado, él se diferencia en una célula plasmática o en una célula de memoria. La célula plasmática que viene a partir de un linfocito B va a tener entonces, es una célula que, si observamos la microscopía con microscopía electrónica, ya observamos que es una célula que tiene mucho más núcleo, mucho más citoplasma, y ese citoplasma casi que todo está ocupado por retículo endoplámico. Entonces, ese retículo endoplámico abundante es el que necesita la célula plasmática, porque es una fábrica para producir anticuerpos, pero no para expresarlos como hace el linfocito B en la membrana, sino producirlos y excretarlos al medio para que vaya entonces a los tejidos, al plasma o a la saliva, a la orina, a todos los sitios del cuerpo,
para que circulen esos anticuerpos producidos por una célula plasmática que se diferenció a partir de la activación del linfocito B. Lo mismo sucede con los linfocitos T. Los linfocitos T se van a convertir después de la diferenciación en linfocitos T efectores, ya sea CD8 positivo, CD4 positivo, con todas las variantes que tienen los CD4 positivos. Y estos linfocitos T van a tener el mismo aumento del retículo endoplasmático, pero de pronto no tan grande como se observa en las células plasmáticas, porque es una máquina productora de, una fábrica productora de anticuerpos y secretora de anticuerpos. Una célula plasmática que va a demorar más o menos una semana en término medio, tiene de vida media, y después muere. Pero ahí quedan entonces las células de memoria, que si hay reestímulo del antígeno, ella puede nuevamente activarse y convertirse en células plasmáticas, productoras de anticuerpos. La célula plasmática, por lo tanto, va a tener de 6 a 9 micrómetros que tiene un linfocito B maduro, naif, inocente, que no ha encontrado el antígeno, va a terminar en una célula que tiene ya hasta 30 micrómetros de diámetro, abundante citoplasma, sin gránulos y mucho retículo endoplasmático, porque aquí donde se va a estar produciendo y se están ensamblando los anticuerpos que van a salir al medio a cumplir su función de neutralización, de activación del complemento o de ozonización de los microorganismos. Esos son los linfocitos. Comenzando entonces con los linfocitos T. Los linfocitos T se conocen de dos tipos. Acordémonos que los linfocitos T, como T, la T siempre se relaciona con timo. Se desarrolla en el timo. Tienen un receptor en su membrana que se denomina gamma delta y otros que tienen receptores alfa beta. El 5% de la población de los linfocitos T es gamma delta. El 95% aproximadamente, no voy a decir que esos son números exactos, son aquellos linfocitos que expresan un receptor T, que es con el que reconocen el antígeno, que se denomina alfa beta. Los alfa beta son los que se van a dividir en CD4 y CD8. Hay unos linfocitos T que tienen receptor, solo los linfocitos T que tienen alfa beta son los que se van a dividir en ayudadores y citotóxicos. Los ayudadores expresan en su membrana una molécula que se denomina clúster de diferenciación 4 positivo, quiere decir que es reconocida por un grupo de anticuerpos monoclonales que reconoce una molécula que le da la característica de ayudadores a estos linfocitos que son alfa beta. Entonces, por eso se llama CD4 positivo o ayudador y CD8 positivo o citotóxico. Los CD4 positivos, además de expresar la molécula CD4 positivo, de acuerdo al perfil de citoquinas que produzca y que secreten, así se va a convertir entonces en linfocitos TH1 o TH2. Los TH1 van a producir unas citoquinas diferentes a las que producen los TH2. Los TH1 contribuyen a la respuesta inmune celular. Los TH2 van a contribuir o van a ayudar a la respuesta inmune humoral. Humoral de humor de moléculas. TH1 celular de células. Así, estos subgrupos de linfocitos T se van a conocer con el nombre de CD8 positivos, CD4 positivos, y los CD4 positivos los vamos a subdividir en TH1. Los TH1, como van a contribuir a la respuesta inmune de tipo celular, ellos secretan al medio interferón gamma e interleucina 2 que falta aquí. Los TH2
como contribuyen a la respuesta inmune de tipo humoral, son los que le van a decir al linfocito B que produzca más anticuerpos. Entonces, ellos van a producir interleucina 4, interleucina 6, interleucina 13, interleucina 18, interleucina 23. Los TH1 no quiere decir que no pueden contribuir. Los TH1 no quiere decir que no pueden contribuir en la respuesta inmune celular, porque el interferón gamma también le da la orden o estimula o activa al linfocito B para que el linfocito B conmute de inmunoglobulina M a inmunoglobulinas de tipo G, pero de tipo G que sean opsonizadoras. Opsonizadoras quiere decir que contribuyan al reconocimiento del microorganismo para que los macrófagos lo puedan fagocitar con mucho más facilidad. Por lo tanto, sigue ayudando en la respuesta inmune celular cuando esté haciendo es aumentar la producción de anticuerpos de inmunoglobulina G por parte de los linfocitos B. Y hay otro subgrupo de células que también son CD4 positivas, pero que ya no van a producir citoquinas que van a contribuir a activar la respuesta inmune, como los TH1 y los TH2, sino que son linfocitos que van a contribuir a que la respuesta inmune se inhiba. Son inhibidores, son reguladores de la respuesta inmune. Por eso le llaman los linfocitos T o T-reg o T-reguladores. Además de los T-reguladores, ellos expresan una molécula que es CD25 positivo y van a expresar un factor de transcripción que es el FOXP3. Estos van a producir principalmente, vean, todas aquellas citoquinas que les decía que tienen propiedades antiinflamatorias, como son la interleucina 10 y el factor transformante de crecimiento beta. Además, hay otros que son los T17 que son proinflamatorios, solamente producen interleucina 17, y otros TH, como los TH9, otros dicen que hay TH3, hay mucha divergencia y cambio de opiniones, pero lo establecido es esto que está en este cuadro. Ustedes se van a encontrar de pronto en la literatura que hay otros tipos de células que son CD4 positivas, pero esto es lo que vale para lo que estamos enseñando y para lo que vamos a preguntar. Entonces, así estas células, las anteriores, tanto los linfocitos T, CD8 positivos, CD4 positivos, los linfocitos B, los linfocitos T reguladores, van a expresar moléculas en su superficie que, a pesar que cuando uno los observa en el microscopio en sangre periférica, todos son iguales, si se utilizan unos anticuerpos contra esa molécula que está expresando cada una de esas células que lo hace distintivo de los otros, uno ya le puede hacer la clasificación de cada subgrupo de células. No importa que en sangre periférica un linfocito T ayudador se va a parecer a un linfocito T citotóxico y ese se va a parecer a un linfocito B, se va a parecer a un T-reg, se va a parecer a un linfocito, a una NK. Es imposible diferenciarlo en sangre periférica por microscopía. Pero si se utiliza y se analizan las moléculas que cada una de esas células expresa en su membrana en forma específica, ahí sí ya podemos diferenciarlos. Entonces, ya sabemos que todos los linfocitos B van a expresar una molécula que es CD1. Todos los linfocitos que sean linfocitos T van a expresar un complejo proteico de 5 proteínas, son 5 subunidades proteicas que se denomina CD3. Entonces, todos los linfocitos T van a expresar el complejo proteico CD3 que va a hacer, que va a estar unido con el receptor T de las células T. Y todo eso se le llama el complejo TCR-CD3, porque siempre está acoplado CD3 con TCR, pero solamente lo van a expresar todas las células T. En cambio, que los CD4 lo van a expresar las células T, pero no todas las células T, solo aquellas células T
que pertenezcan al subgrupo de linfocitos T colaboradores. Y los linfocitos que sean CD8 positivos, que estén expresando la molécula CD8, porque ya por extensión decimos que están expresando CD8, cuando deberíamos decir que son CD8 positivos, van a ser expresados por los linfocitos T citotóxicos. Entonces, como vemos, nosotros en sangre periférica, si utilizamos anticuerpos contra que reconozca CD3, pero que al mismo tiempo reconozca CD4, pero que al mismo tiempo reconozca CD3, CD8, yo puedo sacar toda la población de linfocitos T. Pero si quiero sacar toda la población de linfocitos T, no tengo por qué usar los tres. Yo con que use nada más CD3 es suficiente para obtener la subpoblación de sangre periférica que sea linfocito T, que cumpla con el nombre, con la característica de ser linfocito T. Ya después, si lo quiero diferenciar de linfocitos T que sean ayudadores o que sean citotóxicos, yo puedo utilizar un anticuerpo que me reconozca la molécula CD8 y otro anticuerpo que me reconozca la molécula CD4. Pero si lo que me interesa aislar y estudiar como biólogo son los linfocitos B, yo no puedo utilizar, bueno, puedo utilizar el CD3 para saber dónde están los linfocitos B, pero a mí me interesa utilizar son marcadores específicos o identificar moléculas que esté expresando el linfocito B que no esté expresando el linfocito T. Y esas moléculas que expresa el linfocito B que no expresa el linfocito T son el CD19, el CD20, principalmente estos dos son los que se usan. Aun cuando hay otra molécula como el CD50, el CD23, el CD40, que ya si nosotros queremos revisar si son linfocitos B de memoria o linfocitos B que han sido activados o que no han sido activados. Y hay otras dos que hacen parte de los linfocitos B, que son aquellas moléculas que hacen parte también del complejo o de unión del complejo que se forma entre la inmunoglobulina de membrana y otras moléculas que ayudan para la señalización en el linfocito B. Esas son las CD79A y CD79B. Esas están unidas con la inmunoglobulina y son las que dan los mensajes intracelulares, hacen la señalización intracelular para que se active el linfocito B. Quiere decir que un linfocito B, pero el linfocito B va a tener su inmunoglobulina de membrana, pero también requiere de que haya estas dos moléculas, CD79A y CD79B, para que se pueda activar. Igual, el linfocito T tiene en su membrana un TCR, que es el receptor de células T, que puede ser, ya decíamos, alfa beta o puede ser gamma delta, pero además requiere también de una molécula que se llama CD3. Pero ya eso hace parte de la función. A nosotros nos interesa que estas son características que tienen los linfocitos que están en sangre periférica, que nos permiten diferenciarlo ya en el laboratorio de linfocitos T de linfocitos B, teniendo en cuenta que los linfocitos T van a expresar unas moléculas completamente diferentes a las que expresan el linfocito B. Profe, Dígame. a esos linfocitos que están en sangre periférica no se les asigna ninguna letra, ¿cierto? ¿A los linfocitos qué? Que están en sangre periférica. No, nada, usted puede decir, usted puede llegar hasta es un linfocito. Ya. Si usted la profesora le pone eso en un parcial, es un linfocito. Usted no puede decir, porque usted le pone a la profesora, no, que es un linfocito 3CD4 positivo activado con CD45RA. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir a la profesora que tú tienes un linfocito T, es ayudador de memoria en sangre periférica. Para eso tú tienes que hacer, ya tú tienes que tomar las muestras de sangre, separar a los linfocitos, a toda la población de linfocitos, que hay una técnica para eso que la profesora les va a explicar en sus prácticas, y después que tú separas las células, tú las tiñes, o mejor dicho, le adicionas
unos anticuerpos que están unidos, que son específicos para la molécula de características de los linfocitos que te interesan, pero que además está unido también a un fluoróforo, a un color fluorescente. Y así tú puedes estudiar entonces a separar a los linfocitos B de los linfocitos T, y no solamente que de los linfocitos B de los linfocitos T, sino de la subpoblación que sea CD4 positiva de la que es CD8 positiva, y no solamente eso, sino de la CD4 positiva que sea TH1, TH2 o Treg, y no solamente eso, sino entre las TH1 cuáles han sido activadas y cuáles no han sido activadas. Igual para los CD8. Pero no solamente esto, porque aquí vemos nada más para los linfocitos T y los linfocitos B. Pero tenemos que acordarnos que también hay otras células que se denominan las NKs. Y las células NK tienen también las mismas características en sangre periférica, aunque cuando tienen un poquito más de citoplasma, pero tú podrías decir que es una NK o linfocito activado, pero eso es muy complicado, eso es imposible decir que es una NK. Tú solamente ves que el tamaño es similar. Tamaño es similar a un linfocito, cuando tenga un poquito más de citoplasma. Tiene su núcleo redondeado, abundante citoplasma, algunas, muchos gránulos, pero eso no es, uno no puede observar por microscopio. En las NKs hay unas que se llaman NKs y hay otras que se llaman NKTs. Pero todo esto ya se resolvió y ya sabemos que las NKs las conocemos con los nombres de células linfoides innatas. Pero las células linfoides innatas se han dividido en varios grupos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, células, siempre vamos a decir células linfoides innatas. Una NK ya se considera que pertenece al grupo 1 de las células linfoides innatas. Entonces hay otras que se llaman ILC, células linfoides innatas tipo 1, tipo 2, tipo 3, y todas tienen funciones diferentes también, dependiendo de cuál sea la interleucina que estén produciendo. Y todas ellas se originan también en la hematopoiesis porque hay producción de citoquinas por las células que están en médula ósea o que estén en el timo, que van a contribuir a que estos linfocitos del grupo 1 vayan a expresar factores de transcripción que los van a convertir en un tipo de célula o en otro tipo de célula. Pero las principalmente las que destruyen las células que estén expresando insuficiente MHC1 son las células NK y los linfocitos, los ILC tipo 1 propiamente dicho. Y ellos van a producir citoquinas como interleucina 12, interferón gamma y factor transformante de crecimiento beta, que son altamente proinflamatorios, activadores de la respuesta inmune, y si hay producción de mucho TNF, de factor de necrosis tumoral, es como si él es que va a contribuir a la tormenta de citoquinas y que aparezcan los daños tisulares y los trombos. La excesiva producción de factor el factor de necrosis tumoral, factor de necrosis tumoral. En cambio que ya los del grupo 2 y los del grupo 3 van a producir más citoquinas que contribuyen a el remodelamiento de la respuesta inmune y no tanto a la activación de la respuesta inmune y a la muerte celular. Las células NK pueden destruir células directamente al unirse a una célula que no esté expresando suficiente número de moléculas HLA o MHC. Entonces, se han definido 3 subgrupos de células linfoides innatas basados en la expresión de factores de transcripción y en la producción de citoquinas.
Entonces, estos son los 3 grupos que hay. Antes decíamos que eran nada más NK y NK3, ¿no? Y ahora sabemos que son grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y que las NK están en el grupo 1. Y que también están las células linfoides innata 1, células linfoides 2, y que el grupo 3 se divide entre esos grupos. Y es posible que en el futuro aparezcan más subgrupos. Pero como les decía, todo depende siempre de qué factor de transcripción será el que estén expresando, y ese factor de transcripción va a depender de cuál sea la citoquina que esté estimulando a la célula para la producción de ese factor de transcripción, que la va a hacer entonces que se desvíe hacia un lado o hacia otro. Y las funciones de esas células linfoides innatas. Entonces vemos que las células linfoides innatas, las NK y la ILC1, van a producir interferón gamma, pero además van a producir granzimas y perforinas. Y las granzimas y las perforinas las producen al momento en que ella se une a la célula que no está expresando suficiente MHC1. Y allí lo que hace es producir citotoxicidad. Pero como está produciendo interferón gamma, el interferón gamma ayuda a que haya una activación de los macrófagos. ¿Para qué? Para que los macrófagos puedan cumplir mejor su función microbicida y de fagocitosis. Y todo se ocasiona, ¿por qué? Porque hay tumores, las células cuando son tumorales, las proteínas, cuando ya se vuelven no propias, también pueden hacer regular la expresión de MHC1. O virus, o bacterias, o parásitos que hagan que la célula exprese menos MHC1. Todo ello va a contribuir a que mueran por citotoxicidad directa. Y esa citotoxicidad directa la hacen las granzimas y las perforinas, porque las perforinas van a producir poros en la membrana celular y por esos poros van a ingresar las granzimas. Y las granzimas son activadoras de la cascada de caspasas, de las caspasas iniciadoras y de las caspasas ejecutoras, para que la célula muera por apoptosis. Los parásitos extracelulares grandes y alergenos van a estimular a las células linfoides innatas tipo 2 para que produzcan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, interleucina 9 y ARPE. Todas estas interleucinas contribuyen a la respuesta inmune humoral, respuesta de tipo 2. Y a la activación alternativa de macrófagos, pero ya para macrófagos que no tengan la capacidad de matar, sino de regular o de remodelar los tejidos y que aparezca más fibrosis. Las de tipo 3 la producen por células mesangiales cuando hay daños internos para la formación de estructuras linfoides secundarias o algunos microbios extracelulares que pueden estimular a la ILC3 para fagocitosis y la producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, ya cuando hablamos de NC, no digamos que nada más son asesinas naturales, ¿no? Asesinas naturales implica que dentro de ese concepto hay muchas células que ya se consideran como células linfoides innatas. Pero yo me tomo un tinto, busco mi pocillo, ya lo encontré, y hablábamos entonces que había una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Pero hay unas células que son las que hacen el puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Son las células que se consideran como las células presentadoras de antígenos profesionales. Son las células dendríticas. Las células dendríticas son presentadoras profesionales por la característica que tienen. Si ustedes observan, la célula dendrítica va a tener un citoplasma, pero su membrana celular tiene unas extensiones larguísimas. Y esas extensiones prolongadas que tiene
como unas ramificaciones. Todo esto es membrana celular y en todas estas membranas celulares está expresando moléculas. Esa longitud que tiene, ese tamaño que tiene, esas extensiones, es lo que hace entonces que una célula dendrítica pueda al mismo tiempo interaccionar con las células a las cuales ella les va a presentar el antígeno, que son los linfocitos T CD4 positivos. Entonces, en cada una de esas proyecciones ella puede, como una nodriza, como una célula nodriza, arropar completamente al linfocito y presentarle las moléculas que haya procesado, bueno, primero por los procesos estos extendidos es que ella pueda hacer la interacción con los linfocitos, pero primero ella tiene que captar el antígeno y con los fagosomas que tiene o por macropinocitosis o micropinocitosis puede internalizar el antígeno, degradarlo y presentarlo entonces en la membrana celular. ¿A quién? A las células que se denominan los linfocitos. Es una célula dendrítica, por eso es que se dice que es la que hace el puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, porque ella es la que va a activar a los linfocitos T ayudadores. Y acordémonos de la introducción donde decíamos que los linfocitos T ayudadores son los que orquestan, son los que activan tanto la respuesta inmune por linfocitos T para la producción de anticuerpos como para los linfocitos T citotóxicos para la muerte de las células que están infectadas. Una célula dendrítica entonces va a tener una forma irregular de célula y núcleo, va a tener muchos procesos celulares, pocas organelas intracelulares, mitocondria prominente, y su papel principal es captar el antígeno, degradarlo, presentarlo, pero además también, como está haciendo una interacción, como vemos a la izquierda, con el linfocito T CD4 va a producir citoquinas, y esas citoquinas que produce el linfocito T activan también mecanismos intracelulares en la célula dendrítica para que la célula dendrítica exprese mucho más MHC2 del que estaba expresando, en mucha más concentración, mucha más cantidad, para que la célula dendrítica entonces pueda presentar más las proteínas del microorganismo que internalizó y activar a muchos más linfocitos T al mismo tiempo. Las células dendríticas como tal, no pensemos en las células dendríticas como una sola población, porque hay células dendríticas que tienen origen, como decíamos, en hematopoiesis. Las células dendríticas tienen un origen del lado mieloide y otras tienen origen del lado linfoide. Entonces, una célula dendrítica tiene varios subtipos. Unas que son mieloides y otras que son de origen linfoide. Pero todas se originan a partir de una célula hematopoyética madre CD34 positivo. La célula dendrítica del lado mieloide se va a convertir después, va a expresar unos marcadores diferentes a las que expresan las que vienen del lado linfoide. Entonces, las células dendríticas mieloides se pueden subdividir a su vez en células de Langerhans que están en la piel o células dendríticas intersticiales. Y las células dendríticas linfoides se conocen con el nombre de células dendríticas plasmacitoides. Célula dendrítica plasmacitoide de origen linfoide va a tener una función completamente diferente, aun cuando también presentan antígenos, pero responden a diferentes microorganismos que las del tipo mieloide. Así, si vemos una célula dendrítica de tipo mieloide en el humano, que la podemos comparar y ustedes lo comparan con el ratón, entonces tenemos que las células dendríticas se pueden originar a partir de un monocito, a partir del estímulo de factores de crecimiento, de estimulador de colonias, granulocitos, monocitos y más interleucina 4, va a convertirse entonces, a diferenciarse más bien una célula dendrítica mieloide. La célula dendrítica mieloide en el humano
como lo ven, va a expresar unos receptores parecidos a TOL o Toll-like receptors o TLRs, diferentes a lo que expresa el monocito. Diferentes a lo que expresa el monocito porque ya es una célula que se va a convertir en una célula especialista en presentar antígenos. No tanto en fagocitar y destruir, sino en presentar. El monocito fagocita principalmente y tiene pocas moléculas MHC y por la forma que tiene el monocito, la interacción que hace con el linfocito lo hace una célula con poco poder de presentación de antígenos. En cambio que la célula dendrítica, como tiene los procesos estos en su membrana celular, en la membrana plasmática, ella puede entonces arropar y presentar mejor el antígeno. Y no solamente para antígenos que sean extracelulares, sino también para antígenos que sean intracelulares. Algunos, como el Toll-like receptor 3. Sin embargo, cuando uno ya estudia y revisa cuáles Toll-like receptores parecidos a Toll tienen o expresan las células de origen linfoide que se llaman plasmocitoides, observamos que principalmente ellos van a tener Toll-like receptor 7 y 9, que son Toll-like receptores que se expresan solo al interior de la célula. En cambio, que una célula dendrítica mieloide va a tener Toll-like receptores que se expresan al exterior de la célula y al interior de la célula. Entonces puede responder a infecciones ya sea por virus, por bacterias, por hongos o por protozoos. En cambio que las células dendríticas plasmacitoides solo responden a infecciones por virus, porque los receptores que tienen solo reconoce estructuras que solamente están en los virus. Y en cuanto a la producción de citoquinas, vean que las células dendríticas plasmacitoides van a producir interferones de tipo 1. Y los interferones de tipo 1 que producen las células plasmacitoides son los encargados de producir en las células que están sanas, avisarle a las células que están sanas y activar mecanismos en las células que están sanas que las prevengan de la infección por los virus. Es lo que se dice que las células normales adquieran un estado antiviral. En cambio que las células dendríticas mieloides van a producir interleucina 12, factor transformante, factor de necrosis tumoral o interleucina 6. Todas estas son proinflamatorias y la interleucina 12, que es la que va a convertir a los linfocitos TH cuando todavía no se han decidido si son TH1 o TH2. La interleucina 12 es la que le va a decir al linfocito T CD4 positivo que se convierta principalmente en linfocitos TH1. En el ratón, como observamos, en el ratón también hay células dendríticas de dos tipos, células dendríticas que son CD8 alfa positivas y células dendríticas que son CD11B positivas. Y todas están expresando, todos van a expresar en forma indistinta los receptores parecidos a TOL. Pero si observamos las células dendríticas de ratón que expresan CD11B, principalmente tienen una característica, es producir citoquinas que son antiinflamatorias. Y estas que cumplen el mismo papel que cumplen las células dendríticas mieloides en los humanos. Entonces, diferenciando las células dendríticas mieloides y plasmocitoides, tenemos lo siguiente. Es la célula dendrítica mieloide la célula dendrítica mieloide, el precursor, pues es mieloide, y acá es del lado del precursor linfoide. La localización de la mieloide es difusa. En cambio que las plasmacitoides van a estar restringidas al área de linfocitos T en órganos y tejidos de linfoides secundarios.
Las mieloides están repartidas o distribuidas en todo el organismo. En cambio que las plasmacitoides solo están restringidas al sitio donde puede viajar un virus y donde puede hacer la interacción con el linfocito T ayudador. Los marcadores tienen muchos marcadores y las citoquinas que producen, como ya decía, interleucina 12, 18, interleucina 12, factor de necrosis tumoral, y la plasmacitoide que solamente va a producir interferón tipo 1. Entonces, una célula dendrítica mieloide va a captar, en el caso de que fuera una célula de Langerhans, que ya decíamos que es una célula dendrítica que está en piel, va a captar el antígeno, y aquí, cuando ya está en piel, está en una forma inmadura, quiere decir que ya no está expresando muchos MHC2 ni ha iniciado sus procesos de destrucción. Entonces, aquí captura el antígeno e inicia su proceso de maduración. Y después entra por un vaso linfático aferente. Los ganglios linfáticos tienen vasos linfáticos aferentes, aferente que llega, eferente que sale. Por los vasos linfáticos aferentes, la célula dendrítica llega y se aloja en esta zona de la paracorteza, cercano a la médula del ganglio linfático. Y allí en esa zona es donde están los linfocitos. Entonces interacciona con los linfocitos para activar a los linfocitos T, para que los linfocitos T viajen entonces ya sea a este centro germinal o salgan de aquí al sitio donde está la infección que hay acá. Entonces son 3 pasos que tiene que hacer una célula dendrítica mieloide para presentar el antígeno. Primero, capturar el antígeno, iniciar el proceso de maduración, migrar al nódulo linfático y en el nódulo linfático encargarse de la activación de las células T. Las células dendríticas plasmacitoides van a contribuir entonces en la inmunidad innata porque secreta altos niveles de interferón alfa. El interferón alfa, ya decíamos que alfa y beta, interferones tipo 1, son los que se encargan de producir el estado antiviral en las células. Y en la respuesta inmune adaptativa porque dispara la activación de los linfocitos T, principalmente de los linfocitos T citotóxicos. Hay otro tipo de células que, a pesar de ser células, se les considera células dendríticas porque tienen dendritas, y las dendritas se refiere principalmente a los procesos largos que tienen el citoplasma. Estas células dendríticas se parecen a las células dendríticas en su morfología, porque tienen amplios, largos procesos en su membrana plasmática que le permiten interaccionar con muchas células, pero tienen una característica. Estas células dendríticas se les llama células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares residen en folículos linfoides. Tienen extensiones largas como las otras células dendríticas que hemos visto que procesan antígenos, que son las plasmacitoides y que son las mieloides. Al tener extensiones largas pueden contactar a muchos linfocitos B. Pero el linfocito B, estas células dendríticas tienen un origen no hematopoyético, pero van a tener una característica, y es que expresan receptores que se unen a antígenos cubiertos con complemento, con la parte de complemento que se llama C3D. O sea, ellos tienen receptores para el complemento. Y además tienen receptores para una parte de los anticuerpos que se llama FC. Al tener receptores para la parte FC de los anticuerpos, si un anticuerpo ya identificó a un antígeno, el antígeno está opsonizado, está cubierto de anticuerpos. Pues ese antígeno cubierto de anticuerpos se queda pegado. Lo que hace la célula dendrítica es mantenerlo
al antígeno tal cual como es, tal cual como llegó, lo deja y lo expresa y lo toma y lo retiene en la membrana celular, ya sea si está opsonizado por el anticuerpo o si está opsonizado por el C3D. El C3D, él va a tener un receptor para ese C3D. Entonces ellos mantienen el antígeno tal cual como entró y lo mantienen aquí expuesto. ¿Para qué? Para que el linfocito B, como el linfocito B tiene una inmunoglobulina de membrana y el linfocito B identifica el antígeno en su forma nativa, tal cual como entra. A lo contrario del linfocito T, el linfocito T requiere siempre que le sea presentado el antígeno en MHC. El linfocito B reconoce el antígeno tal cual como llegó, ya sea proteína, un lipopolisacárido o una bacteria completa, un virus. A él le interesa interaccionar con todas las moléculas que tiene ese antígeno que está siendo presentado tal cual como entró en estos procesos. Y allí le permite entonces al linfocito B jugar, entre comillas, con el antígeno para mejorar el acople que tiene el linfocito o la inmunoglobulina con el antígeno. Entonces, por eso los antígenos quedan mucho tiempo en los centros germinales, estimulando permanentemente a los linfocitos B para que los linfocitos B se vayan haciendo lo que se conoce con el nombre de hipermutación somática, para que vayan mejorando la afinidad de unión al antígeno y produciendo más células plasmáticas, más activación, hasta que llega un momento que, pues, que el antígeno, si ya la infección pasó, pues el antígeno va a continuar ahí en las células dendríticas foliculares hasta que llega un momento que ya con el tiempo desaparece. Entonces, por eso es que nosotros los anticuerpos no van a desaparecer enseguida se vaya la infección, porque hay parte de esos antígenos que quedan captados, presos allí con las células dendríticas foliculares, estimulando constantemente a los linfocitos B para que los linfocitos B se vayan a diferenciar en células plasmáticas y produzcan anticuerpos, y cada vez anticuerpos de mejor calidad. Además de todas estas que hemos dicho, linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas que hacen el puente, hay otras células que contribuyen en la respuesta inmune, ya sea en los procesos inflamatorios o para eliminar todos los antígenos que fueron identificados o opsonizados por moléculas de la respuesta inmune. Ya sabemos que opsonizar es hacer visible algo que antes no lo era. Es como cuando ustedes se van a comer una fresa. Si ustedes se van a comer una fresa y la fresa no tiene crema chantilly, no tiene ningún adorno, de pronto para ustedes es provocativo comerse. Por si después le agregan todo eso, es mucho más provocativo. Eso es la misma el símil que se utiliza para opsonización. Es lo mismo, una bacteria entró, pero la bacteria no es reconocida por el macrófago, porque el macrófago no la reconoce porque no tiene ningún receptor que reconozca ningún ligando en la bacteria. Pero si la bacteria ya se le unió en el complemento, la proteína de complemento, el macrófago, las células dendríticas foliculares, las células dendríticas sí tienen receptores para ese complemento. Por lo tanto, las células, eso se llama opsonizar. Lo que antes no era visible, hacerlo visible para las células de la respuesta inmune. Pero hay una célula que se llama los mastocitos. Mastocitos o células cebadas, que cumplen el mismo papel que cumplen los basófilos en sangre periférica. Y como ustedes observan, son células que tienen alto contenido de gránulos ácidos, por lo tanto van a teñirse en forma como se teñe el núcleo casi. Y van a secretar, ya veíamos anteriormente, también heparina e histamina, que son los que van a contribuir a la vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar, el inicio del proceso inflamatorio. El megacariocito, que por citocinesis va a originar las plaquetas, y las plaquetas también pueden
contener gránulos, y estos gránulos que contienen las plaquetas van a tener citoquinas que van a contribuir en la respuesta inmune. Y cuando creíamos que los eritrocitos no cumplían ningún papel, no, los eritrocitos también tienen receptores para el complemento. Quiere decir que si el antígeno es opsonizado, el antígeno opsonizado se une a la pared del eritrocito y el eritrocito viaja con el antígeno hasta el vaso o hasta los ganglios linfáticos y allí, o hasta el hígado, y allí es eliminado ese antígeno que es transportado por el eritrocito. Entonces, los eritrocitos también cumplen un papel en la destrucción de los complejos inmunes. Los eritrocitos, como vemos aquí, un eritrocito, ya conocemos que un eritrocito maduro es una célula que no tiene núcleo, que se encarga para el intercambio gaseoso de tomar, ¿cómo es que es? El oxígeno y todo lo que ustedes saben por fisiología animal. Todos esos eritrocitos van a venir a partir de un pronormoblasto. Después se va a pasar a un normoblasto basofílico, después a un normoblasto policromatofílico, después a un normoblasto ortocrónico, después a un eritrocito policromatofílico que es un reticulocito que tiene todavía partes del núcleo, se le ve parte de la cromatina, pero ya desde aquí se considera que los eritrocitos aquí pierden ya el núcleo en este estadio de aquí, del normoblasto ortocrómico a reticulocito. Pero si usted observa en sangre periférica de un animal, observa alguna de estas formas, piense que hay algún proceso de linfoproliferativo. Entonces, esas son las células. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces ahora, ¿cómo se estudian esas células? Una forma de estudiar esas células es haciendo un simple extendido de sangre periférica. Usted como biólogo toma una muestra de sangre con un capilar, llena el capilar o simplemente con una lanceta en el dedo, se presiona y usted lo pueden hacer en la casa, pero no tiene microscopio, pero pueden practicarlo de pronto hasta en una botella. Tienen que tomar dos placas. Una placa libre de grasas, bien limpia, y ahí depositan una gota en el centro. Y toman otra placa portaobjeto, y esa placa portaobjeto tiene que cumplir con la condición que el borde que tiene aquí sea completamente liso, que no haya ningún tipo de irregularidad. Y usted la coloca en un ángulo más o menos entre 30 a 45 grados con relación a la gota. Lo une con la gota y espera que la gota recorra todo el borde de la placa portaobjeto que va a servir para hacerla extendida. Y hace un movimiento, un solo movimiento, hacia el otro lado y levanta la placa portaobjeto. Me imagino que la profesora ya tendrá, ahora cuando venga la alternancia académica, de hacer eso. Y va a quedar entonces un extendido que se parece más o menos a esto. Más o menos a esto. Entonces, no debe parecerse a esto, posiblemente esta placa la hizo, presionó mucho tal vez. En esta el pulso le tiembla y el pulsar, que muchos sufrimos de eso, y al temblar va a producir todo esto que está aquí. Muy rápido, la gota de sangre aquí se secó,
demoró mucho tiempo. Aquí hizo la presión hacia un lado, aquí no dejó que recorriera completamente la gota y por eso sale en un solo canal. Posiblemente aquí también los bordes no son regulares, al no son bordes regulares se produce toda esta cantidad de irregularidades. Entonces, la gota siempre debe quedar un extendido así, que tenga cabeza, que tenga cuerpo y que tenga cola. Y las células siempre las vamos a observar en este sitio donde está la cola, que es donde están más separadas, no están amontonadas como unas sobre otras como están acá, que no permite la visualización de las células. Así observamos cómo entonces lo normal es que se vean así, no que se vean así como están acá. Y en un extendido de sangre periférica, entonces ya van a observar todas las características que les hemos descrito anteriormente. Otra forma de estudiar las células, bueno, aquí vemos cómo también uno hace bien el extendido, pero entonces va a utilizar el colorante que hay para teñir, para un teñir. Primero, antes de teñir, hay que esperar que se seque la placa. Después que se seque la placa, hay que esperar que se fije, hay que fijar la placa con metanol para que las células puedan fijarse y quedar estables. Después que se fija con etanol, me imagino que es con etanol todavía, no sé. Se utiliza un colorante que tiene el nombre de colorante Romanowski. Los colorantes Romanowski tienen dos componentes, como hemos dicho anteriormente. Un componente que es ácido y un componente que es básico. Entonces, de eso se conoce el ginseng, se conoce metoxilina eosina, se conoce el Wright, que es el que utilizan en los laboratorios. El laboratorio debe tener, el colorante debe estar, no debe tener ningún tipo de grumos, debe tener un pH adecuado, unas características y los tiempos de tinción deben ser los que le diga la profesora. Y vamos a observar entonces una célula. Ya toda esa parte, todos esos detalles ya ellos los vieron. Ah, bueno, listo. Entonces yo tengo que preguntar. Sí, entonces, ¿este tipo de célula cuál es? ¿El tipo de célula que estoy señalizando? No es que no la voy a ni señalizar, la voy a ampliar. ¿Esa célula aquí cuál sería? ¿Alguien que me diga? Se parece a un linfocito. Se supone que es un Linfocito. Y tú dices que es un linfocito, ¿por qué? Porque el núcleo está bastante esparcido en el citoplasma. O sea, la relación que hay entre el núcleo y el citoplasma es escasa, es poca, ¿cierto? No hay gránulos y es una célula pequeña. Por eso tú dices entonces que este es un linfocito. Y yo digo que este es un eritrocito. ¿O qué es un eritrocito? Bueno, primero porque son bastante abundantes en la sangre y segundo porque no tienen núcleo. Y tercero, porque se observa un espacio blanco en el medio que lo que indica es que es bicóncavo. lo que indica que Tienen gránulos. el espacio blanco en el centro señala que ¿qué? Que es bicóncavo, que tiene las dos depresiones de cada Y si yo lado. te dijera que esta muestra es de un paciente que tiene una anemia microcítica ferropénica, ¿por qué diría yo eso? Bueno, además de lo que ustedes observan cuando ustedes observan las células en sangre periférica, ustedes pueden ponerla el microscopio a una baja potencia. Y en baja potencia, ustedes pueden observar cómo hay, en esta la relación es más o menos de 1 por cada 500 glóbulos rojos, un leucocito. Pero se alcanzan a ver algunos leucocitos, eso es más o menos lo normal. Lo normal es que uno observe entre 5 en el humano, pues, entre 5 a 10.000
leucocitos con microlitos con relación a los humanos, que son 5 millones. En cambio, que si ya son 20.000, ya vemos que se observan muchos más leucocitos. Si ya son 50.000, ya la relación cambia. Ya posiblemente que haya una infección, y ya posiblemente aquí lo que hay es un proceso de leucemia, hay un cáncer, de cáncer en la sangre. Eso no, la presión que a mí no me gusta, pero bueno. Y otras formas de estudiar las células son las células por las moléculas que están sobre o dentro de la célula. Y eso nos permite identificar y clasificar a las células. Pero como veíamos en el cuadro, y eso sucede para todas las células, aún las cancerosas, van a expresar moléculas en su superficie que permiten al investigador decir qué tipo de célula es, qué tipo de estadio de maduración tiene y si es anormal o no es anormal. Pero para eso tenemos los métodos que son la inmunofluorescencia y tenemos también la citometría de flujo y separación, o también podemos usar el ELISpot. Pero principalmente los que más se usan son la inmunofluorescencia y la citometría de flujo con separación. Entonces, en la citometría de flujo lo que hacemos es tomar una muestra y la sometemos a diferentes corrientes de buffer a diferentes velocidades, con una célula que vibra, y a diferentes velocidades, al estar en diferentes velocidades, se hace que estas muestras que uno deposita en el centro vayan corriendo una a una por un capilar, y al correr una a una detrás de otra, hay un láser entonces que, entre comillas, las interroga. Hace incidencia sobre la célula, y al hacer incidencia sobre la célula, entonces ya uno puede mirar el tamaño de la célula, o puede uno mirar la granularidad de la célula a través de cómo ella esparce la luz a 90 grados o cómo esparce la luz que rodea a la célula. Entonces, aquí se produce una sombra, y esa sombra puede ser grande o una sombra pequeña, dependiendo de cuál sea del tamaño de la sombra. Eso va a generar un voltaje, y ese voltaje lo identifica un detector que dice entonces el tamaño de la célula. Pero la luz también puede esparcirse a 90 grados, dependiendo como el láser también ingresa a la célula. Eso va a generar una reflexión del rayo hacia unos detectores a 90 grados, y entre más conteos haga, pues la célula va a tener más granularidad. Entonces uno puede saber si la célula, el tamaño, y puede ver la complejidad de la célula. Pero también uno puede a la célula, en la membrana celular de la célula, uno aquí cuando está preparando la muestra, puede adicionar un anticuerpo específico contra una molécula que esté expresando la célula y que sea de nuestro interés. Cada vez que pase la célula por aquí, el rayo láser estimula ese fluoróforo, y van a haber entonces unos detectores que van a detectar si el fluoróforo, el anticuerpo está marcado con rojo, o si el anticuerpo está marcado con verde. Y así se detecta entonces la presencia o no de anticuerpos que estén identificando moléculas en la superficie celular. Otra técnica que se utiliza es la separación magnética. La separación magnética es bien sencilla y bien ingeniosa, si se quiere, sencilla e ingeniosa. Simplemente tomar la característica que tienen las partículas férricas de ser atraídas por un imán. A esas partículas se hacen unas microperlas, y a esas microperlas se le une un anticuerpo. Pero el anticuerpo es específico contra una molécula
del interés del investigador. El anticuerpo detectó la molécula que está siendo expresada en la célula, pero al mismo tiempo tiene la particularidad que tiene un metal que es atraído por un imán. Entonces yo someto la mezcla celular a un campo magnético y todas las células a las cuales se unió el anticuerpo van a coger para el lado donde está el imán. Aquellas células que quedan en el sobrenadante son células que son negativas para la molécula de interés, y a esas moléculas entonces a estas células eliminarlas o pasarlas a otro tubo por si yo tengo otros experimentos que quiero hacer con estas células. Después de eso me van a quedar entonces en el tubo, solo me van a quedar en el tubo las células que fueron identificadas por el anticuerpo que tenía unido la perla magnética. La perla magnética, pues ya esto quedó en suspensión porque yo eliminé el campo magnético. Entonces, como la unión que hay aquí entre el anticuerpo y el antígeno no es covalente, son fuerzas no covalentes lo que mantienen unido al anticuerpo con el antígeno, yo agrego un agente disociador. El agente disociador yo cambio el pH. Si este pH, yo estaba haciendo un experimento a 7.5, yo agrego glicina a 2.7. Al agregar glicina a un pH de 2.7, ese cambio de pH va a hacer que se disocie, que se eluya, que se elimine todas las uniones no covalentes que había entre el anticuerpo y el antígeno, por lo tanto mis células quedan libres en el sobrenadante. Entonces, ¿qué hago yo después? Nuevamente someto la mezcla al campo magnético y me va a traer a los anticuerpos, pero ya nada más con las perlas. Y las células mías van a quedar en el sobrenadante, las cuales yo tomo y las separo y las sigo estudiando, porque yo sé que son células específicas para lo que yo quería. Suponiendo que estas células fueran CD4 positivo, este anticuerpo tendría que ser contra la molécula CD4. Y así entonces yo aquí separo CD4, aquí en la mezcla esta me va a quedar ¿qué? Me va a quedar neutrófilo, me va a quedar monocito, me va a quedar linfocitos D, me va a quedar las células linfoides innatas, y me va a quedar los linfocitos T citotóxicos. Yo aquí solamente me traje hacia el campo magnético los linfocitos T ayudadores, los que son CD4 positivos, y esos CD4 positivos son los que voy después a agregarle a la agente disociador a la mezcla para después obtener a las células y seguir estudiándolas. Es un método sencillo para estudiar células. Otro que hay es el de Panning. De aislamiento de su población de linfocitos se la mostraba ya cuando estábamos viendo hematopoiesis para separar células madre. Es simplemente yo tengo una mezcla de células, pero yo tengo algunas células que tienen una molécula que es de mi interés. Digamos aquí que nuevamente estas células son CD4 positivas. Yo en un pozo, en los pozos de Lisa, ya ustedes conocerán las placas, la profesora se las mostrará en un video, o la verán ustedes si hay alternancia para las prácticas profesionales. En esa placa, en ese pozo, este pozo es de poliestireno, como es un pozo que es un plástico. Anticuerpos, como son proteínas, ellos tienen una afinidad, se unen covalentemente a las paredes del pozo que son de poliestireno. Y quedan los FAP expuestos. Bueno, no necesariamente, a veces el FAP también puede unirse acá y queda el FC del otro lado. Pero digamos que queda el FAP expuesto. Esta parte del anticuerpo es la que se une al antígeno. Y el antígeno es CD4, que es la que está expresando esta célula, este linfocito T. Aquí también van a ver en el sobrenadante estas células que están acá. Pero después de eso yo lavo el pozo,
boto el sobrenadante y lo que me va a quedar unido aquí son las células unidas al anticuerpo. Y yo el pozo descarto el sobrenadante y después le agrego líquido, un buffer de lavado, lo lavo varias veces para asegurarme que no quedó ninguna célula por allí inespecíficamente unida o que se hubiera quedado por ahí escondida entre las otras células. Lavo varias veces para asegurarme que solamente quedan las células que son positivas para el antígeno de mi interés y que están unidas al anticuerpo. ¿Qué hago después? Hago como hice en el paso anterior, agrego un agente disociador y ese agente disociador entonces va a permitir que la unión que hay entre el antígeno y el anticuerpo se rompa y ya yo puedo obtener mis células y estudiarlas como yo quiero. Eso lo pueden hacer ustedes para no solamente en inmunología, sino para la práctica, en cualquier campo de la práctica, como ustedes que van a ser biólogos, biotecnólogos, si estudiaron la rama esta, y aún también para los que la hayan escogido como electivo. Para hacer lo anterior, yo puedo ayudarme eliminando aquellas células que no me interesan. Y para eliminar aquellas células que no me interesan, si yo quiero solamente estudiar linfocitos, si yo quiero estudiar nada más linfocitos, los linfocitos tienen una propiedad y es que tienen una densidad diferente a la densidad que tienen los glóbulos rojos, los granulocitos y las plaquetas. Entonces, para eso se utiliza un compuesto que se llama ficol isopaque, o nosotros decimos, ficolpaque o ficol isopaque, como ustedes quieran. El ficol isopaque no es más que una mezcla de sucrosa, una solución de sucrosa que está mezclada con unos buffers a la cual se le adiciona. Esto va a tener entonces una densidad que no sé cuál es el valor ahora de esa densidad, pero el valor que tiene la densidad de ficolipaque permite que todas aquellas células que están en la sangre de la persona, después que se ha diluido con unos buffers especiales, que ahí creo que hay un buffer A y un buffer B, esos se someten entonces, la mezcla de sangre con los tampones esos, se someten a un proceso de centrifugación, de baja centrifugación, pero por mucho tiempo. Con el tiempo entonces queda una solución de plasma diluido, queda unos linfocitos, quedan los granulocitos, las células,